El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Tengan ustedes muy buen día, amigos televidentes de Vea Canal. Yo soy Richard Shaw y este es su programa Coyuntura Nacional. Hoy estamos en una fecha muy especial. Estamos atentos de todo lo que está pasando en el país y vamos a empezar con esta frase. Si usted se siente aludido por cualquier comentario que se haga en este programa, usted tiene la libertad de llamar, coordinar con nosotros y tiene su derecho de respuesta, porque eso es parte de lo que es Vea Canal, un medio de comunicación independiente. Déjenme contarles, hoy me acompaña un personaje muy especial, el licenciado Alvarado, y estamos remembrando cómo en el año 2016, en el mes de febrero, Revista C4 sacó este número que ustedes tienen que ven ahí. Si acercamos la imagen en la parte inferior, vamos a encontrar el tema en la parte de abajo. Por favor, venimos subiendo. Como en febrero del 2016, Revista C4 saca un reportaje sobre el conocido caso de la familia Bitco, víctimas del sistema de corrupción o cómplices. En ese momento, nosotros en la redacción de la revista C4 hicimos una investigación con respecto al tema de la persecución a la familia rusa. Conocimos a la señora Irina Bitko y nos contó, y en ese momento lo que nos llamó más la atención fue el origen de todo el problema. Licenciado Alvarado, bienvenido con nosotros. Muchas gracias. Gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted recuerda esta publicación al principio, claro, no? Creo ¿verdad? que fue el 1 de febrero del año 2016. Se emitió aquí la revista. Muy interesante el artículo. Incluso recuerdo que hubo también un seminario sobre la Convención de Palermo, que asistieron muchas personas, funcionarios públicos, donde se discutió el tema, donde se hicieron también entrevistas a gente sobre derechos humanos, quienes consideraban que era importante iniciar un estudio en ese tiempo de la Convención de Palermo, porque usted se recordará que la gente no conocía el contenido de la Convención de Palermo. Es el primer caso en Guatemala donde se discute la aplicación de esta convención, y por eso pues se hicieron ahí los seminarios y todo lo que con aquel grupo legal que se llamaba Profesor Legal, ¿se acuerdan? Profesor Legal, una academia virtual. Una academia virtual. Bueno, amigos televidentes, es importante conocer cómo se origina este caso. Y en este programa vamos a investigar y demostrar con pruebas periodísticas y documentales el origen de este caso. Licenciado José Alvarado, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? José Rolando Alvarado. José Rolando era, ¿verdad? Siempre le pongo Rubén. José Rolando, ¿cómo inicia el caso en Rusia? ¿Por qué los Bitko deciden venir? Bueno, ¿O por qué deciden terminar con una empresa tan exitosa en Rusia? Bueno, la historia en Rusia pues es bien amplia. Lo podemos resumir en que ellos eran unos empresarios muy exitosos en el tema de la producción de papel. Tenían fábricas de producción de papel donde llegaron a tener alrededor de 4,000 trabajadores trabajando en estas áreas, y surge una figura muy importante que es del conocimiento geopolítico y específicamente en Rusia,
que es una figura del allanamiento corporativo. El allanamiento corporativo es una forma de extorsión que utiliza el gobierno ruso para de alguna manera pedir cuotas a los empresarios para ciertos funcionarios. Esto es lo que nos ha comentado Igor e Irina también, que así fue como ellos tuvieron esa presión. Ellos se negaron a participar de estas cuotas de corrupción, de estos sobornos. Entonces empiezan a sufrir las consecuencias. Vienen los allanamientos corporativos, que no es más de que inspecciones no autorizadas llegan a su empresa, toman los libros, todos los registros contables, después les hacen requerimientos de los entes tributarios. Es una presión muy fuerte, pero ellos se ven ya en una situación más complicada cuando surge el secuestro de su hija Anastasia, la edad que tenía ella, 16 años. Bueno, esto ya se ha hecho el conocimiento público, donde ella fue abusada, estuvo varios días en poder de estos secuestradores, y a ellos les llega noticia de que esto era proveniente del gobierno ruso. Entonces reciben mensajes también de toda esta situación de extorsión y no les queda más que irse de Rusia y buscar otro destino para salvaguardar su vida. Eso es algo muy importante. Los Bitkov deciden retirarse de Rusia porque querían proteger su vida. Ya tenían los suficientes elementos como para tomar una decisión. Prueba de ello, de esta persecución política, es que Estados Unidos investiga este caso desde hace más de 3 años. Entonces ellos han respaldado este tema de la persecución política porque cualquiera podría decir que es un invento. Pero aquí se vuelve realidad cuando vemos, por ejemplo, la participación de senadores muy importantes, como el presidente de la Comisión de Helsinki, específicamente en el tema de derechos humanos, que es el senador Roger Wicker, quien desde el año 2015 había extendido una carta dirigida al presidente de Guatemala, el señor Maldonado Aguirre. También se le manda una copia a la señora fiscal general, señora Telma Aldana, y a otros personajes importantes. ¿Qué senador va a extender una carta pidiendo el apoyo para esta familia Bitkov y diciendo de que ellos son perseguidos del gobierno ruso? Además de ello, pues existen otros documentos, un documento muy importante, trascendental en este tema de la evidencia de la persecución política. Es también una carta que también en el año 2015 emite el señor Bill Browder. Bueno, vamos a pedir a Control que iniciemos con nuestras ilustraciones de este tema. La primera ilustración que tenemos corresponde a la reacción de medios internacionales. Vemos acá al señor Bill Browder, que es quien fue víctima del terrorismo político y económico ruso y quien ha mostrado su solidaridad. Según aparece en los registros de las redes sociales y también en diferentes medios de comunicación internacional, el empresario norteamericano Bill Browder también fue víctima de lo que se conoce en Rusia como el allanamiento corporativo o la confiscación de empresas y otros activos con la ayuda de policías y jueces corruptos, ¿verdad? Su lucha en contra del sistema ruso ha llegado a los más altos niveles y en solidaridad con el caso de la familia Bitkov, le envió una carta al entonces presidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien en uno de los párrafos señala: el trato que esta familia está sufriendo plantea serias dudas sobre Guatemala y el cumplimiento de sus compromisos con los derechos humanos y en particular con la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño. También planteaba preguntas en la carta dirigida al presidente Alejandro Maldonado Aguirre
sobre cómo se estaba manipulando a los funcionarios. En la parte izquierda de su pantalla aparece la carta, dice, fue la carta enviada por Bill Browder al presidente en ese momento, Alejandro Maldonado Aguirre, en la cual solicitaba la intervención del gobierno guatemalteco. En este caso, estamos hablando de una carta fechada en octubre del año 2015. O sea que esto no es nuevo. La presencia de la investigación norteamericana viene desde 2015. Vamos a ver la siguiente imagen porque es muy interesante ver cuál fue la reacción en esta investigación que hicimos en C4 hace tiempo. Bueno, tenemos acá un comunicado de prensa publicado por Windows Eurasia News Series, donde dice: Putin y los Bitkovs, la justicia que se le niega como una clara táctica del Kremlin. La justicia negada en el caso de los Bitkovs. En este caso, Paul Gold, que es un periodista de Europa, señala que esta ha sido una táctica para él apoderarse de los recursos de la iniciativa privada. Debemos entender que esto se le conoce también como terrorismo fiscal o secuestro de bienes a nivel particular, un allanamiento corporativo. Seguimos, por favor. Tenemos la otra imagen y es muy importante darnos cuenta que los medios internacionales han repartido. Dice, la prensa internacional ha tomado muy en serio el caso de los Bitkov y la práctica del allanamiento corporativo. Y es que muchas veces en los comentarios que yo escucho, licenciado Alvarado, me dicen, es que ¿por qué se vinieron los rusos? Es que santitos no han de ser. Pero es que hay que entender que cuando existe una fuerza muy grande en un gobierno totalitario con poder absoluto, empieza el terrorismo fiscal. Lo estamos viviendo en Guatemala con temas muy puntuales actualmente, que hay situaciones donde la Superintendencia de Administración Tributaria abusa de su poder, generando zozobra y empujando a los empresarios a ceder a extorsiones de tipo ilegal. Tenemos otro tema publicado por el señor Michael Webb, que también sale aquí. Él dice, los rusos corrieron 7,000 millas y Putin aún los agarró. Los Bitkovs y sus vidas y sus fortunas fueron destruidas por Putin. La gente cree la gente pensó que estarían bien en Centroamérica, pero ellos estaban equivocados. Importantísimo ver esto porque como los medios de comunicación internacionales, y aquí esto lo digo con mucha solvencia, ¿verdad? Vea Canal ha dado apoyo a la familia Bitkov y no solo nosotros, a nivel internacional, licenciado Alvarado, muy importante todo esto. Quiero poner otra publicación para reforzar este tema y quiero hacer mención de que aquí está el señor Roger Wicker de Estados Unidos. El señor Roger Wicker de Estados Unidos, en una carta enviada al presidente de Guatemala y al secretario de Estado de ese momento del gobierno demócrata, John Kerry, y al canciller guatemalteco Raúl Morales y a la fiscal general Thelma Aldana, señala que en el 2009 la familia Bitkov fue obligada a salir de Rusia por negarse a pagar sobornos y que al llegar a Guatemala fue víctima de abogados y funcionarios corruptos que bajo engaños les entregaron documentos falsos. Además, y menciona puntualmente, que el Congreso de Estados Unidos ha realizado numerosas audiencias y aprobado leyes que toman el régimen del presidente Putin, reprendiendo sus violaciones a los derechos humanos básicos en Rusia, y como tal, el senador Roger Wicker instó y pidió al gobierno de Guatemala que resolviera el caso legal de la familia Bitkov tan pronto como le fuera posible. Esta carta también fue enviada al presidente y a todos estos personajes en octubre del 2015. Creo que tenemos imagen de la carta, ¿verdad, Control? Y es importante que veamos esto. ¿Y por qué estoy haciendo este recuento? Porque ahí estamos demostrando con evidencia documental innegable
que la investigación no es producto de una lucha coyuntural de un grupo político en contra de la CICIG. Aquí esto no es así. En ese momento la CICIG era casi como que un enviado del Olimpo, ¿verdad? Acababan de sacar al presidente Pérez Molina, el pueblo se volcaba a favor de Iván Velázquez y de Eter Maldana, y en esa ventana de esperanza es que los senadores y Bill Browder se dirigen al gobierno de Guatemala. O sea que la investigación estaba antes de cualquier confrontamiento ideológico o político en contra de CICIG. Y repito, eso es importante porque cuando C4 saca este reportaje que ustedes ven acá, fue en febrero del 2016, a raíz de que tenemos acceso a todas estas cosas, ¿verdad? Luego tenemos acá, Irina Bitkova afirma que ser víctima de la corrupción rusa. Y el poder es impresionante el que tiene este señor, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿qué es el allanamiento corporativo? Y eso lo tengo acá, creo que en la otra imagen, para que lo compartan ustedes bien y entendamos la razón por la cual esta familia se ve impotente y decide dejar el país. Y es que el allanamiento corporativo, como dice aquí, es una forma sofisticada de delincuencia organizada, imagínense. Creo que tenemos esa parte ahí en control para que lo vean los televidentes. El allanamiento corporativo es una forma sofisticada, licenciado Alvarado, de delincuencia organizada, ¿verdad? Así es. Que se utiliza para tomar las empresas de otros o, en su defecto, quebrarlas. En Guatemala se da en menor escala, porque el gobierno no busca tomar control de las empresas a través de testaferros, aunque se comenta, mi licenciado Alvarado, que en el tiempo de Roxana Valdetti, muchas constructoras tuvieron que ceder participación a esta gente, a diferentes funcionarios o testaferros de funcionarios para funcionar así. Dice, ¿qué es el allanamiento corporativo? Es una forma sofisticada de delincuencia organizada utilizada para tomar el control de las empresas de otros. La práctica florece en países en donde hay un Estado de Derecho débil y altos niveles de corrupción. En este caso, el allanamiento corporativo es una parte de la persecución política. Tanto Bill Browder como nosotros somos víctimas de la corrupción rusa y del gobierno de Vladimir Putin, dijo en ese momento Irina Bitkova. Bueno, con esto yo quedo como que demostrado. Tengo creo que tal vez tengo una imagen más de otro medio que se llama El País, que es muy importante, amigos televidentes, porque El País goza de mucha credibilidad a nivel iberoamericano. En el diario El País se hace constar que exilados rusos de élite ante la intolerancia de Putin. Y aparecen diferentes personas que han sido víctimas de la persecución rusa. Vea Canal, revista C4 y su servidor, hemos investigado y nos hemos dado cuenta de que alrededor del mundo esta práctica del allanamiento corporativo y de la infiltración de las empresas como una forma de apoderarse de ellas y de legitimizar, ojo, de legitimizar los sobornos, ha sido una práctica de hace muchos años. No solo aquí, sino que en todas partes del mundo. Se habla de que el gobierno del Partido Patriota, esto funcionaba así. Bueno, mi licenciado Alvarado, luego de ver este recuento de imágenes que nos refresque la memoria, claro, y que le pone a los televidentes en contexto el por qué ha pasado lo que ha pasado, dígame, cuando ya llegan a Guatemala, ellos acá, ¿cuál fue su primer error? ¿Por qué ellos vienen y son perseguidos? ¿Cuál fue el problema principal? Bueno, error realmente no hay, porque le decía, ellos tratan de salvaguardar su vida, son perseguidos del gobierno ruso. Entonces, ellos contratan, previo a venir a Guatemala, una asesoría legal con una firma de abogados legalmente constituida,
que en ese entonces era representada por el señor Marcos Cutino. Ellos celebran un acuerdo de prestación de servicios legales, eso es muy importante, donde esta firma llamada Cutino International les ofrece una solución legal al problema que ellos manifestaron. Y bueno, entonces podríamos decir que no fue un error, sino que fue una mala escogencia. Sí, porque estos señores Cutino sí les dieron documentos legales. Les dieron documentos legales. Pero obtenidos de manera ilegal. Con soportes aparentemente ilegal. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí mucha gente dice, bueno, pero eran documentos falsos. Pero realmente no eran falsos, porque son, por ejemplo, el DPI fue emitido por el Registro Nacional de las Personas. No fue hecho en una fábrica. No es una tarjeta un soporte clonada. Material falso. Sí, no, o sea, no es de hecho, los falso. dictámenes de los expertos dicen que son documentos auténticos. Igual pasa en el tema de la Dirección General de Migración, donde ellos emiten legalmente los pasaportes. Y esto es muy importante porque incluso hay poderes, hay un mandato, una escritura pública de mandato, donde los Bitkov, a través de esta firma, extienden un poder a favor de un abogado de la firma Cutino. Y esa prueba ahí está en el proceso penal. ¿Y este abogado está siendo perseguido o ha sido llamado a juicio? No está nadie de la firma de Cutino International, que es una firma legalmente constituida en Guatemala, está siendo procesado o investigado en Guatemala. Mire, yo le hago una pregunta, licenciado, claro, y los televidentes se la hacen también. Si usted, amigo televidente, contrata a un coyote para que lo entre ilegalmente a un país o contrata a un tramitador para que le dé una licencia de conducir falsa y usted por los azares del destino cae en la ilegalidad y las autoridades se dan cuenta que usted tiene documentos falsos, licenciado, ¿existe o no una corresponsabilidad en el tema de quien tramitó y quien recibió? Sí. Pero ¿cómo es posible que el que recibe está siendo perseguido y el que tramitó y obtuvo y tiene las conexiones para los documentos falsos o ilegales no esté siendo perseguido? ¿Cómo explica eso? Fíjese, esa es una contradicción muy importante. Perseguir a la víctima, y no al victimario. Así perseguir es. al inmigrante y no al traficante. Y no al coyote. Perseguir al consumidor y no al traficante. ¿Así es la cosa? Así es. ¿Pero por qué? ¿Cómo y así explica? está regulado. ¿Qué dice usted en la defensa de eso? Nosotros denunciamos a esa firma de abogados, Cutino International, desde hace más de 2 años. Presentamos 2 denuncias penales ante el Ministerio Público y dirigidas directamente a la señora Telma Aldana. Le proporcionamos números telefónicos, los nombres de las personas, de los contactos. Ellos habían borrado los sitios web, nosotros los recuperamos a través de una herramienta cibernética. Levantamos actas notariales para que ellos se dieran cuenta del origen de estos sitios y su existencia. Ellos tienen toda esa información. Eso lo presentamos en el año 2016. Hasta hoy, el Ministerio Público no nos llamó a ratificar la denuncia. Contrario a ello, llegaron personas de esta firma de abogados extranjeros e interceptaron a la familia. Recuérdese que Irina y Anastasia tuvieron un tiempo medida sustitutiva. Vinieron abogados extranjeros y les dijeron a los 3 días de haber presentado la denuncia, ya sabemos que presentaron una denuncia. Eso quiera que no genera un temor en las personas porque ahí pudimos dimensionar que la estructura es grande. Es una estructura criminal de tránsito ilegal de personas. Entonces, cumplimos con denunciar, pero después de 1 año presentamos otras 2 denuncias, pero ante CICIG, y tenemos las denuncias con sello de recibido. Además de ello, también hace 2 años Irina Bitkova tiene un acercamiento con el señor comisionado Iván Velázquez
y le hace de su conocimiento, en primer lugar, la persecución política, le entrega las cartas de senadores estadounidenses, del señor Roger Wicker, también la carta del señor Bill Browder, entre otros documentos, y le hace ver que hay corrupción en el caso Bitco. El señor comisionado la escucha, pero después de eso no tenemos ninguna reacción legal ante esa denuncia que se le hace. Entonces nosotros cumplimos del lado de la familia Bitco en denunciar ante el Ministerio Público sobre la existencia de Coutinho International y también directamente ante CICIG. Vimos este año, a mí me sorprendió ver un comunicado de prensa de CICIG, un comunicado conjunto entre CICIG y Ministerio Público, donde dice que no hay ninguna evidencia de la existencia de Coutinho International. Pero sobre eso llama la atención poderosamente. Eso no coincide con la información que tenemos en las fuentes cercanas aquí a redacción de Vea Canal y de C4, porque según tengo entendido, esta persona tiene registradas alrededor de 21 empresas en Guatemala. Sí, mire, el tema de Coutinho International se volvió un misterio porque han estado de alguna manera protegidos. Si usted va al registro mercantil y busca Coutinho International, no encuentra la información. Sin embargo, sí existe, está el pacto social, y todo esto lo digo abiertamente porque ya ha sido objeto de publicaciones, ha sido objeto de denuncias penales, donde sí se evidencia la existencia desde una escritura constitutiva de la sociedad anónima hasta la existencia, como usted bien dice, de empresas mercantiles vinculadas a esta sociedad. Sabemos que era una firma de más de 50 personas, entonces ahí viene la gran contradicción. Si existe, y mucha gente sabe, usted puede hablar en el medio bancario, la gente conoció a esta gente de Coutinho International. Igor Bitko hizo una publicación recientemente, hace un mes aproximadamente, donde él mostró las identidades extendidas por RENAP con relación a los socios principales de Coutinho International. El señor Ken Biderman, aparece su foto, el documento de soporte, la ficha de RENAP, y también del señor Marcos Coutinho. Entonces, son pruebas fundamentales, y yo quisiera que ahora, ante esas evidencias, sí dijera, bueno, ¿existe o no existe Coutinho International? Porque me parece muy curioso de que en un caso como este no se persiga al usuario y no al que produce el ilícito. Eso es ¿verdad? muy importante. Fíjese que la ley de migración establece que el sujeto activo, es decir, el criminal, y el único responsable en esta situación de proporcionar documentos... ¿Es el sujeto activo o es Coutinho? Es Coutinho International. Y dice que el migrante es víctima, porque es una persona vulnerable. Y realmente ese es el espíritu, esa es la razón de ser de la Convención de Palermo. Pero no solo en la Convención del Palermo, estamos hablando de la Ley de Migración de Guatemala. Fíjese que la Ley de ¿Qué Migración, artículo será? 107 ter. ¿Podríamos buscarlo, por favor, 107 ter de la Ley de Migración. 107 Ley de Migración, porque yo esa sí no me la sabía, ya veo que algo aprendo todos los días. Claro. 107 Ley de Migración, que nos dice que el que proporciona los papeles falsos es el sujeto activo. Es el sujeto activo del crimen. Y aquí en Guatemala vienen e investigan y acusan a la víctima y no al sujeto activo. Pero yo, por ejemplo, he visto en los pocos reportes de prensa que uno ve de Estados Unidos que cuando agarran a los inmigrantes, agarran al inmigrante y lleva una pena, pero al coyote le va peor. Aquí al coyote no le están haciendo nada. Sí, está en total impunidad. Esa impunidad da mucho que pensar, mi querido Rick. Da mucho que pensar, me parece algo interesante aquí, ¿verdad? Y yo creo que es que algo que deberíamos de analizar, amigos televidentes, ya que cuando ustedes se dan cuenta, es como que por alguna cosa del destino, alguna persona compre droga, tiene la droga en su consumo, ¿verdad? Pero él tiene un grado de responsabilidad por la posesión,
pero el que se la vendió también tiene un grado de responsabilidad por la comercialización. Entonces, en este caso, se lleva ante los tribunales al que posee el instrumento, el que tiene los documentos, pero no se actúa en contra de la persona que los emite. Vamos a ver, aquí está. Leer. Aquí está. Mire, estos documentos de los abogados son tremendos, ¿verdad? Vamos a quitarnos los de viejito. Y dice así, en la audiencia de etapa, soy migrante igual que mi esposa. Artículo 107, ter. ¿Dónde está acá? Aquí. En este, ¿verdad? Aquí. Ok, dice, artículo 107 de la Ley de Migración, decreto 10-2015 del Congreso de la República, era reciente, que establece, sin perjuicio de la responsabilidad por los otros ilícitos penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional realice el migrante y su familia. Amigos televidentes, yo tenía mis dudas con respecto al tema de la Convención de Palermo, ¿no? Porque yo estuve leyendo y bueno, la Convención de Palermo aplica mucho en el tema del que va a transitar por un migrante y todo, pero la ley nacional, la ley de Guatemala es mucho más amplia y más protectora. Y está diciendo, ojo, mi querido doctor, que está diciendo que el migrante no tiene responsabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué grado de saña o de poder hay detrás de esta acción? Porque estamos encontrando definitivamente aquí un error en el procedimiento, claro, un error en el debido proceso. Un error que ya había sido enmendado o rectificado por parte de la Sala Tercera, constituida en Tribunal de Amparo, porque ahí pudimos ver en el texto proyectado que la ley de migración es, como usted bien dijo, más amplia todavía que la propia Convención de Palermo, porque regula todas las actividades o acciones relativas al ingreso, a la permanencia, al tránsito o a la salida del territorio guatemalteco. Todas esas actividades están exentas de responsabilidad penal claramente, y de ahí el artículo siguiente establece que el sujeto activo es el traficante. En ese sentido fue que la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal, como Tribunal de Amparo, nosotros denunciamos a través de un amparo de que esa normativa nacional, que es la Ley de Migración, y la internacional, que es la Convención de Palermo, estaba siendo inaplicada deliberadamente por parte de la jueza Erika Ifán. Entonces viene el Tribunal de Amparo y otorga el amparo a favor de Igor Vitkov, teniendo como terceras interesadas a su esposa y a su hija, a quien debía, por el principio de igualdad, pues hacerse extensivos los efectos de la sentencia. Cuando ya tenemos esta sentencia, nos es notificada el 6º día del debate, porque recordemos que iba avanzando el proceso penal y al mismo tiempo se dicta sentencia dentro de un proceso de amparo. Quien tenía a cargo el debate es el tribunal presidido por la jueza Yasmín Barrios. Le incorporamos esa sentencia de la Sala Tercera, ese amparo definitivo. Ella se rehúsa a aplicarlo bajo el argumento de que no estaba firme esa sentencia porque admitía apelación. No obstante que la materia constitucional es de aplicación inmediata, un amparo provisional y más aún un amparo definitivo. Pero ante esa ilegalidad ella continuó el debate y en lugar de detenerlo lo aceleró. Y por eso es que vino la condena como a los 15 días, el 5 de enero, dictan esta condena con estas penas brutales de 19 años de prisión y de 14 años. Esto es muy importante también dar a conocer. Ese mismo tribunal, presidido por la jueza Yasmín Barrios, quien condenó a la familia Vitkov a 19 años de prisión por estos DPI y pasaportes, un mes después, es decir, en febrero de este año, dictó otra sentencia en un caso donde estaban conociendo por el mismo hecho de adquisición de documentos de identidad que se dice que son falsos, pero estos son adquiridos
por miembros de la Mara Salvatrucha. Tenemos la sentencia y ese mismo tribunal que condena 19 años de prisión, condena a 2 miembros de la Mara Salvatrucha que eran extranjeros porque venían de El Salvador huyendo y se reporta en los medios, tienen el alias La Patoja y La Cabra. Huían porque habían cometido más de 25 asesinatos en El Salvador. Y ese mismo tribunal de Yasmín Barrios, al dictar sentencia un mes después, en febrero de este año, los condena a 5 años conmutables, es decir, no los envía a prisión. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿de qué justicia estamos hablando? Si aquí sí es una estructura criminal, la Mara Salvatrucha, ya vemos Estados Unidos está iniciando una persecución penal muy fuerte en contra de esta estructura criminal, y aquí no los envían a prisión por los mismos documentos, por DPIs, siendo ellos extranjeros. Una diferencia, que esos DPIs sí eran falsos y estos habían sido obtenidos a través de una firma de abogados. A través de una forma de abogados y extendidos por el RENAP de manera legal. Y con agravantes de que huían por asesinatos cometidos. Y además, a estos extranjeros salvadoreños no los expulsan del país. Vamos a ver, para aclararle a los amigos televidentes, yo no tenía presente ese caso. Ok. 19 años para los Bitcops por uso de documentos falsos. 5 años conmutables a 2 miembros de una Mara con 25 asesinatos. Ambas sentencias hechas por el mismo tribunal. Una con una carga política y la otra apegada a la ley. Así es. Entonces, a los mareros, quienes son perseguidos por 25 asesinatos, les aplican el artículo de migración. ¿Sí? Sí, y claro. A estos les ponen 19 años. Solo quiero hacerles una comparación. Cuando fue el caso, cuando se conoció el caso de la muerte de Monseñor Gerardi, al conocido capitán Byron Lima le dieron 20 años por la muerte del capitán, del Monseñor Gerardi. A estos rusos les están dando 19 por tener documentos falsos y un mes después a personas, miembros de una Mara, los dejan libres. El mismo tribunal. El mismo tribunal. Si usted, amigo televidente, y yo no vemos algo extraño ahí, no sé qué hacer. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es tráfico de influencias. ¿Cómo nosotros demostramos que existe algún grado de tráfico de influencias? Obviamente aquí algo raro está pasando. No hay que ser un jurista muy grande, ¿no? Cuando un juzgado dictamina para uno una cosa y para otro otra, o sea, se roban una gallina, a uno le cortamos las manos y al otro lo dejamos libres, ahí hay algo raro. Claro. Entonces, ¿cómo empieza usted a detectar el tráfico de influencias y quiénes son los protagonistas de ese tráfico de influencias? Mire la diferencia. En este mismo caso, de esta estructura criminal de la Mara Salvatrucha, ahí debía actuar como querellante adhesivo, sí, porque es una estructura criminal. En cambio, en el caso de la familia Bitco, una familia de empresarios que no forman parte de ninguna estructura criminal, ahí sí actuó como querellante, sí, pero en contra de la Mara Salvatrucha no, y eso fue la diferencia. Porque en un caso de la Mara Salvatrucha no estaba sí, y en el caso de la familia Bitco sí estaba sí. Entonces, ¿Y quién empuja? La pregunta es, ¿quién hace de su conocimiento, quién pone sobre la mesa de prioridades el tema de la familia Bitco en Sisi? Bueno, en Sisi nosotros, se recuerda que eso es parte de la denuncia que nosotros presentamos en el Senado de los Estados Unidos. De hecho, la sentencia, esta de la Mara Salvatrucha, fue incorporada en su totalidad. Y usted puede ver ahí en la Comisión de Helsinki, ahí está la sentencia del mismo tribunal, donde se evidencia la parcialidad, el sesgo de la justicia guatemalteca en perjuicio
de la familia Vitkov. Y por eso el título de la audiencia que se llevó a cabo el 27 de abril era la injerencia rusa a través de Sisi para destruir a una familia. Ok, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cómo llega el tema a tomar tal relevancia en Sisi? Bueno, en Sisi la información que se tiene es que es un tema donde hay mucha evidencia de su participación. En primer lugar, la ilegalidad más evidente es que el mandato de Sisi, que le otorga a ONU, no faculta a Sisi para actuar en contra de una familia. ¿Por qué? Porque no son una estructura criminal o un aparato clandestino. Ahí es donde toma, digamos, mucha importancia la ilegalidad del caso y es donde se evidencia que hay un abuso de autoridad. Vemos también las declaraciones de la abogada de Sisi, Claudia Orellana, quien apoya la causa falsa del Banco BTV. El Banco BTV es quien hace, digamos, la figura o el papel de manchar el nombre de la familia Vitkov. Ellos son los que, bajo una denuncia falsa de un supuesto fraude en Rusia, acusan a la familia de que habían utilizado esos documentos para ocultarse de este banco estatal ruso. Entonces, la participación del banco ruso es una parte fundamental en perjuicio de la familia Vitkov, lo cual lo hizo de manera conjunta con Sisi dentro del proceso penal. Vamos a pedirle por favor a Control que nos ponga el siguiente o los siguientes documentos que tenemos acá recopilados, que son interesantes porque hay un ángulo de esta investigación que a nosotros nos ha sorprendido recientemente. Vamos a ver, dice aquí, tenemos certeza jurídica, dice el espacio, tenemos certeza jurídica que por el respeto al derecho que le asiste al postulante Igor Vitkov no puede ser objeto de proceso penal, pues Guatemala, como país signatario de dicho protocolo, no puede dejar de observar su aplicación, una norma u orden internacional. Explíquenos, por favor. Vean, esa parte es la sentencia, la parte fundamental de la sentencia dictada por la Sala Tercera como Tribunal de Amparo. Si la proyectamos, por favor, ahí vamos a ver elementos trascendentales que demuestran una incongruencia por parte de la reciente resolución de la semana pasada de la Corte de Constitucionalidad. Dice el Tribunal de Amparo, y mire la forma de redacción en ese fallo constitucional, dice, tenemos certeza jurídica, es decir, los magistrados están plenamente convencidos que Igor Vitkov no puede ser objeto de proceso penal. En ese sentido, no había ninguna opción para que la jueza Erika Ifán abriera un nuevo proceso penal por los mismos hechos de la acusación en contra de Igor Vitkov, porque ahí ya le estaba cerrado el camino solo para la libertad. Eso resolvió la Sala Tercera. Tenemos otra imagen donde está la consideración de la Corte de Constitucionalidad, donde ellos ratifican la consideración y la resolución de la Sala Tercera. Mire, este es el fallo de la Corte de Constitucionalidad del 25 de abril del presente año. Dice, en la parte que está ahí en color amarillo, dice, Igor Vitkov no puede ser objeto de proceso penal. Aquí ellos están citando los antecedentes de la Sala Tercera. Si ponemos la siguiente imagen del fallo de la Corte de Constitucionalidad, vamos a encontrar la confirmación de esa declaración constitucional. Dice, esto es la Corte de Constitucionalidad. Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Banco Ruso BTV, por Sisi y el Ministerio Público. De ahí dice, y como consecuencia en el cuadro en rojo, confirma la sentencia venida en grado, confirma la sentencia de la Sala Tercera que había declarado que Igor Vitkov no podía ser objeto de proceso penal. Y eso es muy importante porque no modificó en la parte resolutiva la sentencia dictada
por la Sala Tercera, que indica que Igor Vitkov no puede ser objeto de proceso penal. Entonces ahí es donde vemos nosotros una plena contradicción de la actual Corte de Constitucionalidad, porque emiten un fallo el 25 de abril resolviendo que Igor Vitkov no podía ser objeto de proceso penal, pero cuando la jueza Erika Ifán desobedece esa sentencia, ella lo envía, abre un nuevo proceso penal, admite la acusación, ella presenta una queja, un ocurso en queja, y este ocurso en queja, que aún no hemos sido notificados como parte postulante, pero que nos hemos enterado por los medios de investigación, aquí se indica que la actitud de desobediencia al fallo constitucional de la jueza Erika Ifán, pues tiene de alguna manera una opción de aplicación, porque dejan a su criterio que ella haya admitido la acusación o no, cuando el camino era solo el de el sobreseimiento del proceso, es decir, la terminación del proceso. Bueno, licenciado, quisiera que por favor, control, regresáramos a nuestras imágenes, porque la pregunta que yo le hice puntualmente era cómo llegó a tener esa prioridad en CICIG. A través del Banco Estatal Ruso, BTV. Exactamente. Sin embargo, yo acabo de enviarle aquí una publicación, la última publicación que le he enviado, donde hay un link muy interesante. Me la acaba de hacer llegar un televidente. Quisiera ver cómo lo podemos poner. Es una publicación hecha por el medio que se llama, ¿cómo se llama este medio? Normalmente no lo tengo acá en siguiente, donde nos está hablando claramente, que se llama Frente por la Verdad de GT, y nos hace ver la presencia de otro frente en contra de la familia Vitkov. Y es que en el caso de la supuesta defraudación participan dos bancos. Uno es el BTV, permítame, el BTV, que tiene 40% de capital privado, 60% capital estatal. Y está el Gazprom Bank, que es capital 100% estatal. O sea que podríamos decir, el BTV, el banco que se hizo querellante, tenía 40% de iniciativa privada y 60% estatal. Pero el otro banco interesado, el Gazprom Bank, es 100% Estado. Pues vamos a poner la imagen en pantalla, y resulta que según esta publicación y los mandatos que han hecho y las publicaciones que han hecho el soporte Vitkov, es el personaje, el abogado bastante controversial, Luis Alfonso Carrillo Marroquín, quien es el representante legal de esta empresa de Gazprom Bank en Guatemala. Hay que recordar que este abogado es un preeminente jurista con un bufete muy prestigioso, representa a varias empresas a nivel internacional y que tiene una relación muy cercana con la Comisión Internacional. Y yo quiero que nos cuente, ¿este abogado estuvo presente en la audiencia de la Comisión Helsinki? Mire, de hecho, días antes de la audiencia del 27 de abril, si no mal recuerdo, tenemos conocimiento de que el señor Alfonso Carrillo viajó a Washington, y quien nos comentó sobre esta situación fue el señor Bill Browder. Él nos preguntó quién es el señor Alfonso Carrillo. ¿Y qué interés podría tener? Esa fue la duda de él. Ustedes lo conocen. Nosotros le dijimos, bueno, sabemos que ha sido el defensor de CICIG porque ha planteado amparos en beneficio del comisionado Iván Velázquez, ha planteado amparos en contra del presidente. Entonces, esa fue la información que le dimos, y nos dijo, es que él me llegó a buscar al hotel. Después, en la audiencia, alguien nos mandó una fotografía y vemos que ahí está Alfonso Carrillo, al menos esa es la información que
que nos dan. Yo estoy, se recuerdan, ¿Y en esa audiencia había representantes del BTV? De BTV, no que yo los haya reconocido. Pero sí estaba Alfonso Carrillo, abogado de CICIG. Sí, Alfonso Carrillo llegó a Washington y hay una fotografía donde él está. Esa fotografía la enviaron a Support David Coves y ahí está la imagen donde se aprecia que él está presente en la comisión de Helsinki y hay otros personajes también. Está la abogada Claudia Escobar, si no mal recuerdo su nombre, y otras personas guatemaltecas que viajaron a esa audiencia ante el Senado. Tenemos en control, creo, la copia, que ahí está. Esa es la imagen que nos enviaron, donde nos indican que él es Alfonso Carrillo. Ahí está hasta atrás, está a la par de la señora Claudia Escobar en audiencia. Esto fue la audiencia de Helsinki del 27 de abril. Entonces, Bill Browder nos preguntaba, bueno, ¿qué interés tiene él? Lo único que nosotros le pudimos decir es que él, de alguna manera, defiende los intereses de CICIG. ¿Por qué? Porque ha presentado acciones legales, judiciales, constitucionales en defensa de CICIG y del comisionado Iván Velázquez. Entonces, nuestra sorpresa fue de que después se localiza una escritura pública de poder o mandato donde el banco estatal Gazprombank, que es parte, como usted bien dijo, de ese crédito sindicado, donde se trata de involucrar un fraude a la familia Bitcoin, donde él es mandatario desde el año 2014. Tenemos también las certificaciones obtenidas en el archivo de protocolos y efectivamente el abogado Alfonso Carrillo es el mandatario de Gazprombank en ese año 2014. Quiero ver si podemos pedir a Control que nos ponga ese mandato, porque a mí me causa mucha curiosidad, porque en esa publicación que hicieron, que hizo el tema de Support de Bitcoins, me da a mí la impresión que evidencia quién puso sobre la mesa el tema en CICIG. Es una cosa interesante, ¿verdad? Ahí está la publicación, tenemos el mandato, aquí está la certificación. Eso es del archivo de protocolos, es una Eso fue requerido, eso lo requirió usted, ¿verdad? Sí, yo lo requerí. Entonces ahí está, mandante, quien otorga el poder, Gazprombank. Mandatario o apoderado, Alfonso Carrillo Marroquín, y otros dos abogados que supongo que son del mismo bufete de Carrillo. ¿No me preguntó usted si este bufete tiene más representaciones legales de empresas rusas? Se está investigando porque recuérdese que toda esta información se manda al Senado de los Estados Unidos. Nosotros cumplimos con incorporar este mandato, toda la información que tenemos de ese poder de Gazprombank, porque es algo muy interesante, porque está firmado por el presidente del banco, la misma figura que se utilizó con BTV. Se recordará que el mandato que otorga BTV desde Rusia es firmado por el presidente Andrei Kostin a favor del abogado Henry Comte. Eso le llamó mucho. Y ambos abogados, ambos presidentes están siendo cuestionados por la Comisión Helsinki, y creo que uno ya es víctima. Ya fue sancionado con la ley Magnitsky. Sí, es Andrei Kostin del banco BTV. Bueno, pues aquí yo veo pues muchas respuestas ya vimos, amigos televidentes, el por qué huyen los rusos, que es un allanamiento corporativo. Vemos también las fallas en el proceso cuando se persigue al migrante y no al traficante de migrantes. Vemos también el tráfico de influencias en cuanto a al dictamen de penas totalmente desproporcional. A un marero lo dejó libre, a una familia rusa la metió presa. También vemos diferentes cosas acá. Es curioso que la Corte de Constitucionalidad, quien se ha caracterizado por ser muy afín a la política o visión jurídica de la CICIG, haya sido quien
la puerta. Una contradicción. Una contradicción. Una contradicción que es muy importante. Pero ¿por qué lo hace? 3 contra 2. Eso es muy importante decir, lo que no fue el pleno de los magistrados. 3 contra 2. A ver, ¿quién fue? Gloria Porras, fue de Mata Vela y Bonerge Mejía, fueron los que apoyaron la contradicción del fallo constitucional. Quienes se opusieron, con voto en contra o disidente, son la magistrada Dina Ochoa y el magistrado Neftalí Aldana. El primer dictamen, el que da la sentencia del 25 de abril fue por unanimidad. Los 5 estuvieron a favor. Vamos a ver, la que le da la libertad prácticamente a los Bitcops es un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Aquí cae un poquito el tema de que ¿cómo se llama? El suplente Comte haya tenido que intervenir, porque ahí fue unanimidad para dejarlo libre. Pero luego tenemos 3 que votan en una contradicción a sus propios fallos. O sea, ahí vemos claramente el interés político. Pues el licenciado José Rolando Alvarado, para mí ha sido un gusto tenerlo acá. Me da mucho entusiasmo el darme cuenta de que la verdad prevalece, que las cosas están saliendo a luz y que cada día tenemos acá un amigo televidente también nos estaba comentando sobre la participación, ¿verdad? De los bancos y me decía, pero ¿cómo podemos probar que esta gente ha funcionado? Entonces yo pienso lo siguiente. Cuando usted tiene un problema, actúa en 3 frentes: el frente judicial, el político y el mediático, ¿verdad? Y la lucha para de alguna manera perjudicar a la familia Bitco se llevó en esos 3 frentes. Claro. En el judicial, a través de las acciones del BTV, y en el político y el mediático a través de otra organización que manejó, que maneja, por eso, y no manejó, sino que maneja una afinidad ideológica con ciertos grupos. Es para mí muy importante esto, ¿verdad? Y hay mucha tela que cortar acá, mucha tela que cortar. Como un comentario final, ¿qué nos diría usted? Gracias. ¿Cuál es el futuro de la familia Bitco? Bueno, algo muy importante es que el proceso de denuncia que iniciamos en Estados Unidos, en el Senado, sigue avanzando. Hay personas que han tratado de restarle importancia, pero no es así. El propio senador Roger Wicker dijo que esto lo estaba trasladando a Casa Blanca porque había información ahí muy importante y que esto puede afectar a Estados Unidos por la injerencia rusa en la región, específicamente en Guatemala. El fallo del ocurso a favor de la jueza Erika Ifán se estará incorporando también al Senado de los Estados Unidos. Ya les informamos telefónicamente lo que nosotros nos dimos cuenta en los medios de lo que había pasado, esta contradicción, y esto favorece el caso en el campo internacional. ¿Por qué? Porque los mismos magistrados están haciendo un juego político de la justicia. ¿Por qué? Porque la audiencia del 27 de abril de Helsinki se quería suspender bajo el fundamento de la existencia de esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Que buscaba la libertad. Que buscaba la libertad. Entonces dijeron, miren, cancelen la audiencia. Y nosotros les damos la libertad. Helsinki porque ya está la libertad. Pero como no se canceló, nosotros lo vemos como una venganza, pero esto todavía no está firme, es una resolución ilegal. Y esa ilegalidad se evidencia más a nivel internacional, que ya se dieron cuenta cómo está funcionando el sistema de justicia en Guatemala, la manipulación que existe en todo este sistema, y creo que suma para las violaciones de derechos humanos que a nivel internacional se están conociendo por parte del Senado de los Estados Unidos. A ellos ya se les dio toda esta información y esperamos que en el tiempo oportuno se dicten las sanciones correspondientes. Obviamente los funcionarios que votaron en contra pues van a estar a salvo de cualquier aplicación o no de sanciones internacionales. Pero el mensaje claro que yo puedo dar en representación de la familia Bitco es que la batalla, la lucha continúa y nosotros no vamos a descansar hasta obtener plena justicia en el caso
Bitco. Muchas gracias, licenciado Alvarado. Mucha suerte en esta contienda jurídica. Veo que la arena donde se va a llevar a cabo esta batalla no es en Guatemala, debido a que, por obvias razones, podemos evidenciar que hay intereses confrontados, claro, cortes que se contradicen, jueces que no obedecen a la Corte de Constitucionalidad. Claro. O sea, la Corte de Constitucionalidad es buena para enmendarle la plana a la Presidenta de la República, pero una juez, bajo la influencia de la órbita de la ONU, dictamina de una manera. Amigos televidentes, no cambien el canal, ya regresamos en un análisis de coyuntura, aquí, este canal del pueblo, Vea Canal, con el representante de la Fundación Caminemos y analista político Roberto Alejos. Gracias, licenciado Alvarado, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.